Todavía no. Ya. Listo, perfecto. Entonces, la clase anterior se vio sistemas en animales y fisiología vegetal. Se dejaron las siguientes preguntas, son 10 preguntas. Antes de iniciar el tema del día de hoy, entonces vamos a resolver las preguntas de la clase anterior. Cualquier cosa los leo por el chat. Si tienen alguna sugerencia o les gustaría compartir cuál creen que es la respuesta correcta. Entonces, observe el siguiente diagrama sobre una nefrona con sus partes etiquetadas y responda. ¿Dónde se reabsorbe el 65% de agua y glucosa? Tenemos el siguiente diagrama y las opciones son A, glomérulo, B, túbulo proximal TCP, asa de Henle o D, colector. Ok, entonces, la respuesta correcta a esta pregunta es B, túbulo proximal TCP. ¿Qué pasa? En el túbulo proximal ocurre la reabsorción del 65 al 70% del agua y el 100% de la glucosa, asimismo como la absorción de aminoácidos y otros nutrientes mediante el transporte activo y la difusión facilitada. Las otras opciones, por ejemplo, glomérulo, este se encarga de filtrar la sangre y no tiene como tal la función de reabsorción. ASADL se encarga de reabsorber agua y cloruro de sodio en la médula renal, más no se encarga de absorber glucosa. Y el colector. El colector se encarga de reabsorber agua bajo el control hormonal por la hormona ADH, pero pues no se encarga de absorber glucosa. Entonces, siguiente. Un paciente con diabetes tipo 1 tiene deficiencia de insulina. ¿Qué proceso metabólico está alterado? A, absorción intestinal, B, captación de glucosa por células, C, secreción de bilis o D, filtración renal. Si tienen de pronto la respuesta, los leo por el chat antes de que comparta la respuesta correcta. Voy a aumentar un poquito el zoom para que sea un poquito mejor. Listo, entonces, respuesta correcta es B, captación de glucosa por células. ¿Qué pasa? La insulina permite como tal la entrada de glucosa a células mediante transportadores GLUT4 y su deficiencia impide este proceso, causando la hiperglucemia. Las otras opciones, por ejemplo, absorción intestinal, esto no depende de la insulina. La secreción de bilis, esto es una función hepática, lo cual no está relacionado. Hepático, o sea, hepa, este sufijo significa hígado. Hepa significa hígado, por si acaso lo ven en alguna otra parte. Pueden escuchar células hepáticas, eso está relacionado directamente con hígado. Y pues la vesícula biliar, que es la que se encarga de concentrar la bilis, está ahí justo debajo del hígado. De pronto pueden confundirse por el nombre, que escuchan vesícula biliar y creen que es la que la segrega, pero pues no, la bilis la segrega el hígado y la vesícula biliar la almacena y la concentra. Y la última opción, filtración renal. Esto ocurre en el glomérulo, pero la glucosuria en diabetes se debe directamente a la falla en la reabsorción, no directamente en la filtración. Siguiente. Analice el siguiente gráfico de presión parcial de O2 y CO2 en capilares alveolares versus tejidos y responda. ¿Por qué el O2 pasa de alveolos a sangre? Tenemos el siguiente diagrama. Y las opciones son mayor presión en alveolos, difusión contragradiente, transporte activo o bombeo cardíaco. Si les gustaría compartir la respuesta, los leo por el chat también, antes de que comparta la opción correcta. Entonces, ¿por qué el O2 pasa de alveolos a sangre? La respuesta correcta es porque hay mayor presión en alveolos. Está el ejercicio de difusión simple por gradiente. Está la presión parcial de O2 en alveolos, que es de más o menos 100 milímetros de mercurio, el cual es mayor que la sangre capilar, que es de 40 más o menos milímetros de mercurio.
Y pues como hay una presión mayor, presión parcial mayor en O2, en los alvéolos, pasa lo que es la difusión simple por gradiente. ¿Listo? Entonces, siguiente. Antes de continuar, ¿qué pasa con las otras opciones? Difusión contra gradiente es incorrecta porque esto es imposible sin el gasto energético. Transporte activo no aplica para gases respiratorios como lo es el O2. Y bombeo cardíaco, este mantiene el flujo sanguíneo, pero pues no se encarga de intercambio gaseoso directo. Entonces, continuamos. La hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por oxígeno que la adulta. Esto permite A. Transferir oxígeno de madre a feto. B. Resistir acidosis. C. Almacenar dióxido de carbono. Dióxido de carbono. O D. Liberar oxígeno en músculos. Cualquier cosa los leo por el chat. ¿Listo? Espérenme un momentito y ya les comparto la respuesta. Listo, qué pena con ustedes. Entonces, pregunta 4. La hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por oxígeno que la adulta, lo cual permite A. Transferir oxígeno de la madre al feto. ¿Por qué? La alta afinidad que la hemoglobina fetal tiene permite como tal, entre comillas, robar oxígeno de la hemoglobina materna en la placenta. Esto asegura oxigenación fetal. ¿Qué pasa con las otras opciones? Resistir acidosis, por ejemplo. La hemoglobina fetal no tiene esta función, no está relacionado. Luego, almacenar dióxido de carbono. El dióxido de carbono como tal se transporta como bicarbonato o carbaminohemoglobina. Y la otra, liberar oxígeno en músculos. La alta afinidad como tal dificultaría la liberación, en sí no la favorece, haría lo contrario. Siguiente. Con respecto a las siguientes afirmaciones sobre defensas, seleccione. Aquí nos preguntan si ambas son verdaderas, si solo una es verdadera, si solo dos es verdadera o si ambas son falsas. Entonces, afirmación 1. La inmunidad innata incluye piel y fagocitos. Afirmación 2. Los linfocitos T generan memoria inmunológica y acá podemos un diagrama de Venn comparando la inmunidad innata y adaptativa. Como pues decíamos en la clase anterior, inmunidad innata es con la que se nace y es una inmunidad que no tiene memoria. Esas células reconocen como los estímulos externos y mueren. No tienen memoria porque pues mueren y se crean nuevas y cuando van a enfrentarse nuevamente con el agente externo que puede ser un patógeno, no tienen memoria de qué es. En cambio, la inmunidad adaptativa, acá lo muestro, células B y células T, que son linfocitos B y linfocitos T, se encargan de crear memoria adaptativa. Es con la cual podemos enfrentarnos a los patógenos, agentes externos con mayor facilidad. Es por eso que cuando nos da gripa no siempre nos afecta tanto, porque el cuerpo ya tiene reconocido ese agente externo. Entonces, sobre las afirmaciones. ¿Ambas son verdaderas? ¿Solo una es verdadera? ¿Solo dos es verdadera? ¿O ambas son falsas? Ok, Melissa. Melissa dice que ambas son falsas. Que en este caso, la respuesta correcta es la A. Ambas son verdaderas. ¿Qué pasa con las afirmaciones? Afirmación 1. La inmunidad innata incluye piel y fagocitos. Esto es cierto. Las barreras físicas, por ejemplo, la piel, es, por ejemplo, con lo primero que se encuentra las células de la inmunidad innata, por ejemplo, macrófagos, células dendríticas, mastocitos, natural killers, que es un nombre súper chévere, células que son asesinos naturales. Acá están los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos, que son de la familia de los granulocitos.
acá hay unas células intermedias que son las células dendríticas que se comunican con los linfocitos T, y están los natural killer, pero ya maduros. Esos son los que les envían las respuestas, más bien como las pruebas de que hay algo nuevo en el cuerpo a las células que pueden generar memoria. Por ejemplo, las células B que generan anticuerpos y las células T que son linfocitos, solo que pues acá dice células, entonces pues me guío por el nombre. Tienen una respuesta mucho más lenta. Y pues tienen estas diferenciadas, las células T se diferencian en CD4 y CD8. Es un proceso mucho más complejo ahí, pero pues lo que les decía, inmunidad innata incluye piel, que es la primera barrera física. Por ejemplo, si nos raspamos en la calle, de pronto que vamos caminando y nos caemos y nos raspamos, la primera barrera con la que se va a encontrar el agente externo, que puede ser mugre, polvo, cualquier cosa, es la piel, siempre va a ser la piel. Y luego viene los fagocitos, que también se llaman células fagocíticas, que pueden ser los macrófagos, estos de acá, los que se alimentan, las células grandecitas, y los neutrófilos, estos de acá. Y la afirmación 2, los linfocitos T generan memoria inmunológica. Esto es cierto, linfocitos T son de la respuesta adaptativa inmunológica, que es una respuesta mucho más lenta porque pues genera memoria. Ellos son clave en la inmunidad adaptativa porque hay una respuesta específica debido a que hay memoria. A diferencia de los macrófagos o células dendríticas o mastocitos o granulocitos que se enfrentan a a un nuevo agente externo, los linfocitos T pueden tener ya guardada como la respuesta inmunológica, tipo si había no sé, un neutrófilo, él mandó la respuesta, una célula dendrítica mandó como una prueba de que había un agente externo, se lo mandó a los linfocitos T, y los linfocitos T guardaron la respuesta de que en caso de que haya tal agente externo, pues la respuesta va a ser esta y esta y aquella. Incluso si la célula dendrítica que le mostró qué hacer, o sea, que le mostró que había un agente externo, fallece, o sea, termina su ciclo de vida por apoptosis, el linfocito T se va a quedar con la respuesta inmunológica. Él va a saber siempre qué hacer, independientemente de que la célula que en un principio le envió la señal ya no exista. ¿Listo? Entonces, continuamos. Sexta pregunta. En un experimento se midió la tasa de transporte de sacarosa en floema bajo diferentes concentraciones de azúcar. Cuando la concentración en fuentes, es decir, hojas, aumentó, el flujo se incrementó proporcionalmente. Este fenómeno respalda la teoría de A, tensión-cohesión en xilema, B, flujo por presión en floema, C, difusión simple, o D, capilaridad. Y si de pronto tienen la respuesta, los leo por el chat. Entonces, la respuesta correcta de la pregunta 6 es B, flujo por presión en floema, porque bueno, pues estamos hablando de floema, ¿no? ¿Qué pasa? La teoría predice que la alta concentración de azúcar en fuentes, es decir, hojas, genera presión osmótica que impulsa el flujo hacia los sumideros, es decir, las raíces. ¿Qué pasa con las otras opciones? Tensión-cohesión en xilema. Esta explica el transporte de agua en xilema, pero pues nos están preguntando por azúcares en floema. Difusión simple. Esto como tal no explica el flujo masivo a larga distancia. Y capilaridad. Esto es más relevante en xilema que en floema. Entonces, por lo mismo, es la opción A y D hablan de xilema. Y pues nos preguntan únicamente por floema. Listo, entonces continuamos. Hay una planta con raíces creciendo hacia abajo en suelo húmedo y tallos curvados hacia una fuente lumínica lateral. Los fenómenos ilustrados en la situación anterior son ejemplos de, y pues acá tenemos un ejemplo de fototropismo. Las opciones son geotropismo positivo y fototropismo positivo. B, tigmotropismo e hidrotropismo. Podría ser. C, nictinastía y quimiotropismo. O D, geotropismo negativo y fototropismo negativo.
Entonces, respuesta correcta. A, geotropismo positivo y fototropismo positivo. ¿Qué es el geotropismo positivo? Es cuando las raíces crecen hacia la gravedad, es decir, hacia abajo. Y el fototropismo positivo es cuando los tallos crecen hacia la luz. Lo que nos preguntaban. O sea, raíces creciendo hacia abajo y tallos curvados hacia la luz. Las otras opciones. Tigmotropismo es una respuesta al tacto como tal. Y el hidrotropismo está relacionado directamente con el agua. Esto no aplica a la situación que de la que nos están hablando. Nictinastia habla de los movimientos nocturnos. Quimiotropismo habla de química, como agentes químicos que involucran en el crecimiento. Y pues no se menciona en el ejemplo que nos dan. Y geotropismo negativo sería cuando los tallos se alejan de la gravedad, lo cual no pasa en el ejemplo. Y fototropismo negativo sería cuando el tallo está huyendo directamente de la luz, lo cual no es el caso en el ejemplo que nos proponen. ¿Listo? Entonces, continuamos. 8. Se aplicó auxina sintética a un tallo cortado. ¿Alguien habló? Ok, continúo. Se aplicó auxina sintética a un tallo cortado y tras 72 horas se observó formación de raíces adventicias en el extremo tratado, mientras el control no mostró cambios. ¿Qué propiedad de las auxinas explica este resultado? A. Promueven la división celular en meristemos. B. Inhiben el crecimiento de yemas laterales. C. Inducen diferenciación de tejidos radiculares. O D. Aceleran la senescencia foliar. Entonces, si de pronto alguien quiere compartir la respuesta, estoy leyéndolos por el chat antes de que pues comparta con ustedes como tal. Ok, entonces, respuesta correcta a la pregunta 8. ¿Qué propiedad de las auxinas explica este resultado? Es C. Ellas inducen diferenciación de tejidos radiculares. Las auxinas como tal promueven la formación de raíces en esquejes al estimular la división celular en tejidos no meristemáticos. ¿Qué pasa con las otras opciones? Promueven la división celular en meristemos. Como tal, las auxinas actúan en meristemos apicales. Y en el ejemplo que nos dan se aplicó en tallos cortados, no en meristemos. B. El inhibimiento del crecimiento de las yemas laterales. Esto es un efecto de dominancia apical, más no formación de raíces. Y D. Senescencia foliar. Las auxinas como tal se encargan de retrasar senescencia, no la aceleran. Por si se les olvidó el término, senescencia es envejecimiento de la planta. 9. Analice la tabla comparativa de polinización y responda, ¿qué adaptación floral esperarías de una planta ornitófila? Entonces tenemos plantas anemófilas, entomófilas y ornitófilas. Y tenemos la comparación con el vector y el ejemplo. En una planta anemófila con un vector como el viento, tendríamos el ejemplo del pino. En una planta entomófila con el vector de los insectos, tendríamos el ejemplo del girasol. Y en una planta ornitófila con el vector de las aves, tendríamos el ejemplo del colibrí. Acá tenemos una imagen de una fucsia y las opciones son, nuevamente la pregunta, ¿qué adaptación floral esperarías de una planta ornitófila? A, flores pequeñas y verdes. B, néctar abundante y colores vistosos. O C, C, polen pesado y pegajoso. O D, flores sin aroma. Entonces, la opción correcta sería la opción B. Las aves como tal serían atraídas por flores muy visibles, que pueden ser rojas, naranjas o en este caso violetas o fucsias.
Acá en violetas, pero pues hay una especie de fucsias que son demasiado rosadas, que son muy notorias. Y el néctar sería copioso, es decir, que tiene energía suficiente para su metabolismo. Por ejemplo, una ave como el colibrí, que todo el tiempo, la mayoría del tiempo anda moviendo sus alas, gasta demasiada energía, por lo cual tiene un metabolismo muy rápido y necesita muchísima energía. ¿Qué pasa con las otras opciones? Flores pequeñas y verdes. Esto es típico de la polinización por viento. Esto pertenecería más a una planta anemófila. Polen pesado y pegajoso. Esto es una adaptación para los insectos. Entonces, esto es más de las plantas entomófilas. Em, y flores sin aroma. Las aves tienen el olfato limitado, pero pues el color y el néctar serían lo más relevante, por lo cual la opción correcta sería la B, néctar abundante y colores vistosos. Y última pregunta. Con respecto a las siguientes afirmaciones sobre el transporte en plantas, seleccione si ambas son verdaderas, si solo una es verdadera, si solo la dos es verdadera o si ambas son falsas. Afirmación uno. ¿La teoría de tensión-cohesión depende de la transpiración? 2. El flujo por presión en floema requiere gasto energético. Y acá tenemos un diagrama del xilema y el floema. Entonces, ya para terminar, sobre las dos afirmaciones diríamos que ambas son verdaderas. La afirmación uno. ¿La teoría de tensión-cohesión depende de transpiración? Sí. La transpiración en hojas genera tensión, lo cual genera ese efecto como tensor que jala como tal el agua en el xilema, lo cual verifica la teoría. Y la afirmación 2. El flujo por presión en floema requiere gasto energético, ¿cierto? La carga de la sacarosa en el floema requiere de ATP, que pues es la moneda energética de las células, para el transporte activo, lo cual genera la presión osmótica. Y por ende las otras opciones serían incorrectas. Listo. Con eso terminaríamos la tarea de la clase de ayer. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Ok. Listo, entonces. Gracias por la confirmación, Miguel. Entonces, ¿puedo compartir la pantalla de la presentación? Denme un momentito. Ok. Espérenme a ver que no aparece la presentación. Un momento, por favor. Listo, ahorita sí. Creería que ya lo están viendo. ¿Me pueden confirmar por el chat si lo pueden ver, por favor? Listo, muchísimas gracias, Miguel. Ok, entonces, la clase anterior vimos fisiología vegetal y vimos sistemas en animales. Vamos a ver el día de hoy en los módulos 6 y 7, el módulo 6 que es microbiología y ecología y el módulo 7 que es taxonomía y biodiversidad. Entonces, empezamos. Hablamos de microorganismos. Los microorganismos son los verdaderos ingenieros invisibles de la biosfera. Ellos se encargan de mantener los ciclos de nutrientes, influyen en la salud y tienen una capacidad adaptativa que desafía lo imaginable. Entre ellos tenemos las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos. Entonces, vamos a hablar de estos cuatro. Para iniciar, vamos con bacterias. Las bacterias son organismos unicelulares procariotas sin núcleo definido, con ADN circular y plásmidos. De las bacterias destacamos sus formas básicas, que son los cocos, los bacilos, los espirilos y los vibriones. Un ejemplo de cocos son los esféricos, que es el Staphylococcus aureus. De los bacilos, que están en forma de bastón, destacamos al Escherichia coli. Los espirilos, como su nombre lo dice, son espiralados. El ejemplo más común es el Spirillum. Y de los vibriones están en forma de coma. Un ejemplo común es el Vibrio
cholerae, si no estoy mal. De igual forma, hablamos de las técnicas de tinción en bacterias. Están las técnicas de tinción Gram, que esto nos ayuda a diferenciar bacterias según su pared celular. Están las bacterias Gram positivas y están las bacterias Gram negativas. Las Gram positivas se tiñen de violeta y las Gram negativas se tiñen de rosados. Las Gram positivas son de una pared gruesa de peptidoglicanos. Y las Gram negativas tienen una pared más delgada con una membrana externa. Estas son las que son más resistentes, las que tienen más comúnmente la resistencia a antibióticos. Entonces, Gram positivas, violetas con pared gruesa y Gram negativas, rosadas con pared delgada y con alta resistencia a antibióticos. Antes de continuar, destacamos que su reproducción es principalmente por fisión binaria, es decir, división asexual rápida. También destacamos el concepto de conjugación, que es la transferencia de material genético, es decir, plásmidos, entre bacterias mediante un pilus. Es una forma de, como por así decirlo, sexo bacteriano que promueve la variabilidad genética. ¿Listo? Entonces, continuamos. Vamos con virus. Los virus son entidades acelulares. Son, por así decirlo, los parásitos obligados que solo se reproducen dentro de una célula hospedadora. Destacamos una estructura básica y ciclos de replicación. De la estructura básica decimos que tienen ácido nucleico, tienen una cápside y una envoltura lipídica que a veces es opcional. De ácido nucleico decimos que o pueden tener ADN o ARN, pero nunca ambos. Tienen el uno o el otro. De la cápside decimos que es la cubierta proteica que protege el genoma. Y de la envoltura lipídica, la cual es opcional, esta está derivada de la membrana de la célula huésped y está presente en virus como el virus del VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. Antes de continuar, destacamos lo que decía los ciclos de replicación. Hay dos tipos, el lítico y el lisogénico. El lítico es cuando el virus invade la célula y se replica rápidamente y la destruye. Por ejemplo, el virus bacteriófago T4 hace esto. Tiene un ciclo de replicación lítico. Y está el ciclo de replicación lisogénico, y esto es cuando el genoma viral se integra al ADN del huésped, como una especie de virus dormido, y se puede activar mucho más tarde. Queda ahí inactivo y se activa luego muchísimo después. Entonces, continuamos con hongos. Los hongos son eucariotas heterótrofos que descomponen materia orgánica. Algunos pueden ser unicelulares como las levaduras y otros son multicelulares como el moho o las setas. Vamos a destacar estructura, reproducción y el concepto de micorrizas. Entonces, de estructura. Los hongos forman hifas, que se escribe así, lo pongo acá, hifas con H. Hifas que son también llamados filamentos que se entrelazan en un micelio. Su reproducción puede ser sexual o asexual. Asexual cuando es por esporas, también llamadas conidios, o por gemación. Y sexual, esto es mediante la fusión de hifas compatibles, es decir, filamentos compatibles, y forman esporas sexuales. Luego, antes de continuar, destacamos el concepto de micorrizas. Estos son asociaciones simbióticas entre hongos y raíces de plantas. Esto es clave para absorber nutrientes, especialmente el fósforo. Lo absorben mediante las raíces. Vamos con parásitos. Estos son organismos que dependen de un huésped para vivir, causando a menudo enfermedades. De los parásitos destacamos a los protozoos, que son unicelulares y eucariotas, y los helmintos, que son gusanos parásitos. De protozoos podemos hablar del Plasmodium spp y el Trypanosoma cruzi. El Plasmodium causa malaria, la cual es transmitida por mosquitos anófeles. Y el Trypanosoma cruzi causa la enfermedad de Chagas. Los helmintos, por su parte, que son los gusanos parásitos, incluyen los nematodos, un ejemplo común es el Ascaris lumbricoides, los trematodos, que son duelas, y los estodos, que son las tenias. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien?
Listo, gracias. Entonces, vamos con ecología. Como tal, la ecología es la sinfonía de interacciones entre seres vivos y su entorno. Va desde la dinámica de una población de bacterias hasta el equilibrio de un bioma. Para comenzar, hablemos de la dinámica de poblaciones. Una población es un conjunto de individuos de la misma especie en una zona dada. De la dinámica de poblaciones destacamos dos conceptos clave: el crecimiento poblacional y las estrategias de vida. Déjenme ver si está acá. Ok, no, listo. Entonces, sobre crecimiento poblacional decimos que puede ser exponencial o logístico. Exponencial es cuando crece sin límites y en una gráfica se ve como una J, que se ve así, una J hacia arriba. Y es común cuando hay recursos abundantes. En cambio, el logístico crece rápido al inicio, pero pues luego se estabiliza al alcanzar una capacidad de carga, que en algunas gráficas se ve como una K, lo cual es el límite de recursos del ambiente y se ve más que todo como una forma de S, como así. O sea, sube y luego empieza a aplanarse. Luego hablamos de estrategias de vida. Pueden ser oportunistas o competidoras. En ciertas gráficas, las que son oportunistas están representadas por la letra R minúscula y las que son competidoras están representadas por la K mayúscula. ¿Qué pasa? Las oportunistas describen la reproducción rápida, muchas crías y baja inversión parental. Esto es común en los insectos. Y las competidoras. Aquí hay pocas crías y hay alta inversión parental, asimismo hay poblaciones muchísimo más estables. Un ejemplo común son los elefantes. Luego, hablando de comunidades, este es el conjunto de poblaciones que interactúan en un mismo lugar. Aquí encontramos dos conceptos: las relaciones interespecíficas y la sucesión ecológica. De las relaciones interespecíficas hablamos de depredación, competencia, mutualismo y comensalismo. Y de sucesión ecológica hablamos de sucesión primaria y de sucesión secundaria. Entonces, con respecto a las relaciones ¿sí? ¿Ok? Entonces, con respecto a las relaciones interespecíficas, hablamos de depredación. Es cuando un organismo se alimenta de otro. Competencia es cuando hay lucha por recursos. Mutualismo es cuando ambas especies se benefician, por ejemplo, abejas y flores. Y comensalismo es cuando una especie se beneficia y la otra no se ve afectada. O sea, no se ve ni afectada ni beneficiada, o sea, es neutra. Por ejemplo, las rémoras y los tiburones. Las rémoras que se quedan pegaditas debajo de los tiburones para poder alimentarse de los restos de depredación. Luego, con respecto a sucesión ecológica, la primaria, esto pasa en lugares sin vida previa, por ejemplo, en lugares donde hay rocas y lava. Y la secundaria, eso sucede en áreas previamente habitadas, pero que han sido perturbadas, por ejemplo, después de un incendio. Después, hablando de ecosistemas. Un ecosistema es la unión de una comunidad con su ambiente físico, involucrando los elementos bióticos y abióticos. Aquí vamos a destacar el flujo de energía y los ciclos biogeoquímicos. Del flujo de energía decimos que este sigue la ley del 10%, es decir, solo el 10% de energía pasa de un nivel trófico al siguiente. Por ejemplo, cuando pasa de productores a herbívoros y a carnívoros. Y aquí destacamos el concepto de pirámides de biomasa y energía. Estas pirámides representan la cantidad de energía y material en cada nivel trófico. Luego, con respecto a los ciclos biogeoquímicos, hablamos de tres elementos: el carbono, el nitrógeno y el fósforo. Con respecto al carbono, este está involucrado en la fotosíntesis y en los ejercicios de respiración. El nitrógeno interviene en fijación bacteriana, amonificación, nitrificación y desnitrificación. Esto es propio de las raíces de las plantas. Y el fósforo.
Em, es un ciclo sin fase gaseosa, el cual es esencial para la producción de ATP y está involucrado también en ADN. Luego, hablando de biomas, estos son grandes regiones con climas, suelos y comunidades características. Vamos a destacar los biomas terrestres y los acuáticos. En biomas terrestres encontramos la tundra, el bioma de taiga, el bioma de selva tropical y el bioma del desierto. En acuáticos encontramos los arrecifes de coral, los estuarios y el océano abierto. En terrestres, por ejemplo, la tundra es un ambiente de frío extremo y vegetación baja. Hay muchísimos líquenes y musgos. En taiga hay bosque con coníferas. En selva tropical hay alta biodiversidad, hay un clima cálido y húmedo. Y en desierto hay escasa vegetación y las especies que se encuentran viviendo allí tienen la característica de la adaptación a la sequía. Luego, en biomas acuáticos, por ejemplo en arrecifes de coral, hay alta biodiversidad marina. En estuarios, aquí hay mezcla de aguas dulces y saladas. Y en océano abierto, son grandes extensiones de terreno donde hay muchísimos menos nutrientes. Antes de finalizar el módulo, hablemos del impacto humano. El ser humano como tal altera siempre el equilibrio natural de forma alarmante, produciendo cambios como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. El cambio climático es el aumento de gases de efecto invernadero, el CO2 y el CH4, y sus consecuencias han sido el aumento de temperaturas, la acidificación de los océanos y el deshielo de los glaciares. Y con respecto a la pérdida de biodiversidad, están los fenómenos de fragmentación de hábitats, la caza y las especies invasoras. Se cree que la gran sexta extinción del planeta Tierra está en marcha y en gran parte es por la acción humana. ¿Listo? Hasta aquí, ¿vamos bien? Listo, gracias Miguel. Entonces, comenzamos módulo 7, que sería el último módulo, que incluye taxonomía y biodiversidad. Entonces, hablamos de clasificación biológica. La clasificación biológica es como una biblioteca universal de la vida. Es necesario siempre un sistema organizado para poder nombrar, agrupar y comprender las relaciones entre los seres vivos. Y esto se logra gracias a la taxonomía, a la sistemática y hoy en día a la filogenética. Hablemos de sistemática filogenética. Acá mencionamos a la cladística y los árboles evolutivos. Entonces, la sistemática filogenética se encarga de reconstruir el árbol genealógico de las especies, basándose directamente en su origen común y en las relaciones evolutivas. Esta utiliza comparaciones morfológicas, genéticas y moleculares. Qué pena. Un momento, por favor. Entonces, decía, la sistemática filogenética tiene una herramienta principal llamada cladograma. Estos son los diagramas que muestran los puntos de divergencia, es decir, los nodos a partir de un ancestro común. Se ve aquí, por ejemplo, acá hay un nodo, un ancestro común debe venir de estas dos especies, acá hay otro nodo y desemboca en tres especies, acá hay otro nodo y desemboca en otras especies. Luego hablamos de cladística. La cladística es un método para clasificar organismos exclusivamente por su historia evolutiva. Acá destacamos el concepto de clado. Clado es un conjunto de organismos con un ancestro en común y todos sus descendientes. Por ejemplo, las aves son un clado dentro de los dinosaurios. Y acá destacamos que la diferencia entre caracteres plesiomórficos, es decir, ancestrales, es decir, hay caracteres plesiomórficos que están
relacionados con los ancestros, y son los caracteres apomórficos, que son derivados como del ambiente. En la cladística vemos esta diferenciación entre caracteres plesiomórficos y entre los caracteres apomórficos. Antes de continuar, destacamos el concepto de árboles evolutivos, también llamados árboles filogenéticos. Estos representan el proceso de diversificación de las especies a lo largo del tiempo, como un gran árbol con ramas que simbolizan los linajes. Luego, hablamos de dominios y reinos. La clasificación moderna, propuesta por Carl Woese, divide la vida en 3 dominios, basados en el análisis molecular, es decir, ARN ribosómico, y diferencias en la estructura celular. Tenemos los arquea, las bacterias y eucaria. Hablamos primero de arquea, que son los arqueas o los extremófilos. Son procariotas distintos de las bacterias con características únicas en sus membranas y enzimas. Ellos viven en condiciones extremas, por eso se llaman extremófilos. Y destacamos los halófilos, que viven en ambientes de altas concentraciones de sales, por ejemplo, los lagos salados. Están los termoacidófilos con temperaturas y pHs extremos, por ejemplo, manantiales sulfurosos. Y están los metanógenos, que producen metano. Es común en los pantanos y en los intestinos de los rumiantes, es decir, vacas. Luego hablamos de las bacterias, también llamadas eubacterias. Son las procariotas, entre comillas, comunes que están presentes en todos los ecosistemas. Incluyen bacterias beneficiosas, por ejemplo, las del intestino y las que ayudan a producir el queso, y también las patógenas. Y decimos también que su diversidad metabólica es enorme. Por ejemplo, las más comunes son las fotosintéticas y las quimiosintéticas, pero existen muchísimas más. De las fotosintéticas podemos destacar a las cianobacterias. Por último, hablamos del eucaria, que son las eucariotas y de donde nosotros venimos. De toda esa línea de eucaria venimos nosotros. Estos son organismos con núcleo definido y organelos membranosos. Estos incluyen los reinos protista, fungi, que son los hongos, los plantae, plantas, y animalia, que son animales. Entonces, hablamos de, ahorita sí, los reinos de eucaria. Antes mencionábamos los protistas, fungi, plantae y animalia. Vamos a hablar de plantae, animalia y de los hongos. Entonces, plantae. Aquí destacamos a los briofitas, a los pteridofitas, los gimnospermas y los angiospermas. Los briofitas son plantas no vasculares que son muy pequeñas y dependen del agua para la reproducción, por ejemplo, el musgo y las hepáticas. Los pteridofitas son las primeras plantas vasculares sin semillas, por ejemplo, los helechos, y estos se reproducen por esporas. Luego, hablando de los gimnospermas, son plantas con semillas, entre comillas, desnudas, por así decirlo, ya que no están encerradas en un fruto, como los pinos y los cipreses. Y los angiospermas son plantas con semillas dentro de frutos. Estos producen flores y son el grupo más diverso y dominante hoy en día. Animalia es un linaje en el que encontramos los invertebrados y los cordados. Los invertebrados, animales sin columna vertebral, y cordados, animales con notocorda en algún momento del desarrollo. Entonces, de los invertebrados hablamos de artrópodos, moluscos y nidarios. Los artrópodos son el grupo más diverso. Incluye a los insectos, a las arañas, a los crustáceos, y tienen exoesqueleto de quitina. Destacamos a los moluscos, que son los caracoles, los pulpos y las almejas. Tienen cuerpo blando con una concha calcárea en muchos casos. Y los nidarios son animales acuáticos como las medusas, los corales y las anémonas. Presentan células urticantes llamadas nidocitos. Los cordados, por su parte, incluye a los peces, a los anfibios, a los reptiles, a las aves y a los mamíferos. Los peces incluyen
los animales acuáticos que tienen branquias, y los peces se dividen en óseos y cartilaginosos. Cartilaginosos como los tiburones. En anfibios hablamos de una vida dual que está entre la tierra y el agua. Ellos tienen una piel permeable, por ejemplo, los sapos y las salamandras. De los reptiles destacamos que tienen escamas y tienen huevos amnióticos, por ejemplo, las serpientes y las tortugas. De las aves destacamos que tienen plumas, huesos huecos y la sangre caliente. Y los mamíferos, característica más común, pelo, glándulas mamarias y la alta inteligencia en algunos grupos, por ejemplo, en primates y cetáceos. Por último, destacamos a los hongos. De los hongos destacamos tres grupos: los ascomiota, los basidiomicota y los zigomicota. Los ascomicota incluyen a las levaduras, a los mohos y a las trufas. Estos forman esporas sexuales en sacos llamados ascos. Los basidiomicota son las setas, son hongos de sombrero. Sus esporas sexuales se forman en basidios. Y los zigomicota son los hongos del pan, que tienen esporas en estructuras llamadas zigosporas. Listo, con esto vamos por último con biodiversidad colombiana. Decimos que Colombia es considerada un país megadiverso. Es hogar de miles de especies únicas gracias a su posición geográfica y a su variedad de ecosistemas. Destacamos en este módulo dos conceptos: los endemismos y los ecosistemas estratégicos. Con respecto a los endemismos, decimos que este concepto se refiere a las especies que solo existen en un lugar del mundo. Por ejemplo, la rana dorada, el Filobates terribilis, que es una de las especies más venenosas del planeta, la ranita dorada, el cóndor de los Andes, el Vultur gryphus, que es la ave emblemática de la cordillera andina, y el frailejón, por su nombre científico, Speletia, que es la planta adaptada al frío de los páramos y es esencial para captar agua. Luego, hablamos de los ecosistemas estratégicos. En Colombia destacamos el Chocó biogeográfico, la Amazonía y los páramos. Del Chocó biogeográfico, dijimos que es una de las regiones más húmedas y biodiversas, con muchísimas selvas exuberantes. De la Amazonía, decimos que es el pulmón del planeta, con una biodiversidad única. Incluye jaguares, delfines rosados y orquídeas. Y de los páramos, decimos que son los ecosistemas de alta montaña, que son esenciales para el ciclo hídrico de Colombia. Con esto finalizaríamos los 7 módulos de biología. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Si no, antes de continuar con la actividad en clase, me gustaría mostrarles un árbol filogenético. Esto es súper chévere. Espérenme un momentito. Que es una línea evolutiva hasta el Homo sapiens, que es la especie de la cual venimos nosotros. Espérenme un momentito y se los muestro. Entonces, de mostrárselos, listo. Entonces, aquí podemos ver la línea evolutiva hasta el Homo sapiens. Lo que les decía, los seres humanos vienen desde Eucaria. De Eucaria saltamos a los Uniconta, luego a los Opisthocomta, luego Holozoa, saltamos a los Metazoa, que habla de animales, luego a los Eumetazoa, es decir, animales con tejidos verdaderos, luego Bilateria, animales con simetría bilateral, por ejemplo, los pulmones. Un ejemplo de simetría bilateral en humanos: 2 oídos, 2 ojos. Luego saltamos a los celomados, que son los anélidos, los moluscos, los artrópodos, los equinodermos y los cordados, que es de donde venimos nosotros. Acá se hacen 2 divisiones: los protostomados y los deuterostomados. Protostomados y deuterostomados habla de que inicia primero en formación, si se forma primero la boca o el ano.
y en seres humanos se forma primero el ano. Eso es lo que nos diferencia, por ejemplo, de abejas o otros insectos, que protostomos, que se forma primero pues la boca. De los deuterostomados, luego saltamos a los cordados, de la línea cordata, luego a vertebrados, luego a los natostomata, que son vertebrados que tienen mandíbulas, saltamos a los peces óseos, osteichites, luego a los sarcopterigios, que son peces con aletas lobuladas, como el coelacanthus, luego a los tetrapodas, que son vertebrados con 4 extremidades, luego vamos a los amniotas, que son animales que tienen huevos con amniotas. Acá se dividen en saurópsidos y en sinápsidos. En sinápsidos saltamos a los terápsidos, que son reptiles mamiferoides. Luego saltamos a los teriodontas, luego a los sinodontias, y de la línea de los sinodontos están los mamíferos, que es mamalia. De mamalia saltamos a teria, luego a euteria, boreuteria, luego orcontoglires, y saltamos a los orcontas, que incluye a los primates, a los colugos y a las musarañas arbóreas. De los orcontas entran los primates, con la división de los strepsirrhinis y los haplorrhinis, luego están los simiformes, luego de los simiformes encontramos la división de los platirrhinis y los catarrhinis, y de los catarrhinis está la línea de los hominideos. De la línea de los hominideos están los homínides, luego los hominines, y de los hominines están los gorilas y los hominini, y los hominini encontramos a los hominina, y en los hominina encontramos directamente a la línea Homo, que están los Homo habilis, Homo erectus, Homo ergaster, todas las líneas antecesoras hasta llegar al Homo sapiens, que viene desde hace 300.000 años, que vienen del oriente de África, y ellos migraron del oriente de África hacia el mundo entero, y tienen un modo de adaptación del modo 5, que es el modo más inteligente. Listo, con eso terminaría toda la línea. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿O continuamos ya con la actividad? Espérame, que no puedo ver el chat. Listo. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a presentar el Kahoot. Listo, ¿me confirman si pueden ver la pantalla? Sí. Muchísimas gracias. Listo. Entonces, denme un momentito. Le doy acá a empezar. Y les comparto el link del juego. El chat. Listo, acá que los acabo de compartir el enlace del Kahoot. Yo creo que empezamos a las 7:10 para estar terminando como a las 7:45. Son 30 preguntitas y puedo ir a tomar agua, no me demoro. ¿Listo? Gracias.
Listo, entonces vamos a iniciar con el Kahoot. Vamos a empezar. Entonces, empezamos. Las bacterias en forma de bastón se llaman rojo, bacilos; azul, pirilos; amarillo, cocos; verde, vibrios.
Listo, perfecto. Entonces, las bacterias en forma de bastón son los bacilos. Los bacilos son las bacterias con forma cilíndrica alargada. Un ejemplo común es el Escherichia coli. Las otras opciones, por ejemplo, cocos. Estos son esféricos. El ejemplo común es el Staphylococcus. Los espirilos, como su nombre lo dice, espirales, rígidos. El ejemplo común es Helicobacter pylori. Y vibrios, estos tienen forma de coma. El ejemplo común es el Vibrio cholerae. ¿Listo? Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Listo? Felicitaciones a las personas que respondieron correctamente. Igual hay muchas más preguntas para responder. ¿Qué ciclo viral incluye la integración del ADN viral al huésped? Rojo, infeccioso; azul, lisogénico; amarillo, lítico; verde, latente. Listo. Entonces, respuesta correcta, lisogénico. En el ciclo lisogénico, el ADN viral se integra al genoma del huésped como prófago y se replica con él. En el lítico se destruye la célula inmediatamente sin integración. En el infeccioso, esto es un término genérico y pues no especifica directamente la integración. Y latente es similar al lisogénico, sin embargo, el ciclo lisogénico es el que formalmente incluye la integración. Sigamos. Listo, felicitaciones a todos por ascender en la clasificatoria. No se preocupen los demás, igual hay muchísimas más preguntas. Las micorrizas son asociaciones mutualistas entre hongos y rojo, raíces de plantas; azul, bacterias; amarillo, algas; verde, insectos. Ok, entonces, micorrizas, asociación mutualista entre hongos y raíces de plantas. Los hongos que son micorrízicos forman redes con las raíces vegetales. Aquí el hongo absorbe los nutrientes, como por ejemplo el fósforo, y la planta proporciona azúcares. Por ejemplo, con bacterias, las bacterias fijadoras de nitrógeno, los rizobios, no forman micorrizas. Aquí algas. Estos están asociados directamente a los líquenes. Y los insectos no participan en micorrizas. Sigamos. Felicitaciones a Samuel por la racha y a María y a Isabel por ascender en la clasificatoria. Una población de conejos crece sin límites, esto es: rojo, sucesión primaria; azul, crecimiento logístico; amarillo, crecimiento exponencial; verde, capacidad de carga.
Entonces, cuando una población crece sin límites, cualquier tipo de población, no específicamente de conejos, eso se llama crecimiento exponencial. Y su gráfica común es una curva en J. Esto es un aumento ilimitado sin restricciones. Y esto pasa siempre y cuando no haya depredadores. Esto pasa muchísimo cuando no hay depredadores o cuando los recursos son ilimitados, que hay muchísimos recursos. Las otras opciones, por ejemplo, crecimiento logístico. Este crecimiento logístico tiene una curva en forma de S y siempre hay un tope en K. K viene siendo la capacidad de carga. Capacidad de carga es el límite máximo del sostenimiento y sucesión primaria, esto habla de la recuperación en los ecosistemas. No está relacionado directamente con crecimiento de población ilimitado. Continuamos. Felicitaciones a Samuel por la racha, a Isabel y a Mayra por ascender en la clasificatoria. ¿Qué relación hay entre un león y una cebra? Rojo, comensalismo; azul, competencia; amarillo, depredación; verde, mutualismo. Perfecto. Entonces, relación entre león y cebra es depredación. El león viene a ser el depredador, el cual mata y consume a la cebra que tiene que, que actúa como presa. Las otras opciones, mutualismo es cuando hay beneficio mutuo, eso es común en flores y abejas; competencia cuando hay lucha por recursos, esto pasa con los leones y las hienas; y el comensalismo es cuando uno solo se beneficia, como en rémoras y en tiburones. Seguimos. Felicitaciones a Samuel y a todos los que respondieron correctamente. En una pirámide de energía, ¿cuánta energía pasa de herbívoros a carnívoros? Rojo, 90%; azul, 50%; amarillo, 10%; verde, 1%. Listo, entonces, la energía que pasa de herbívoros a carnívoros es el 10%. Esa es la regla del 10% que mencionaba antes. Solo el 10% de la energía se transfiere entre niveles tróficos por pérdida metabólica. Las otras opciones, 90% implicaría eficiencia imposible; el 50% no sigue la regla ecológica estándar y el 1% subestima la transferencia real. Continuamos. Felicitaciones a Miguel por la racha de respuestas. Continuamos. ¿Qué bioma tiene inviernos fríos y árboles coníferos? Rojo, desierto; azul, taiga; amarillo, tundra; verde, selva tropical. Opción correcta, taiga. Taiga, también llamado bosque boreal, es un clima subártico que tiene los árboles perennes como los pinos y los abetos. El desierto es cálido y seco, sin coníferas. La selva tropical es cálido y húmedo, con árboles de hoja ancha, y la tundra no tiene árboles, solo líquenes y musgos. Sigamos. Listo, felicitaciones a Miguel por la racha y a María por ascender en la clasificatoria. Acidif- la acidificación oceánica es causada por el aumento de rojo, oxígeno; azul, metano; verde, nitrógeno; amarillo, dióxido de carbono.
Listo, entonces, respuesta correcta, dióxido de carbono. Lo que pasa es que el dióxido de carbono atmosférico se disuelve en los océanos, lo cual forma el ácido carbónico, que eso viene siendo H2CO3. Y eso hace que se disminuya el pH. Déjenme ver si esto me deja escribir acá. Déjenme un momentito. Sí, H2CO3. Les voy a compartir rapidito para que vean. Esto es el llamado ácido carbónico. El CO2 se disuelve en los océanos, esto hace que se forme el ácido carbónico y luego el pH disminuye, baja muchísimo. ¿Qué pasa con las otras opciones? Por ejemplo, oxígeno, este como tal no afecta al pH. El nitrógeno contribuye a la eutrofización, más no la acidificación, y el metano es potente gas invernadero, pero pues no acidifica los océanos. Continuamos. Felicitaciones a Miguel por la racha y a María por seguir ascendiendo en la clasificatoria. Luego, conjugación bacteriana transfiere rojo, plásmidos, azul, ARN viral, amarillo, mitocondrias o verde, cloroplastos. La respuesta correcta, plásmidos. Los plásmidos que tienen ADN circular transfieren mediante un pili sexual, se transfieren a sí mismos mediante el pili sexual hacia las bacterias. Y esto es lo que causa, por ejemplo, la resistencia a los antibióticos. Las otras opciones, el ARN viral, esto es transferido en ciclos virales, más no en la conjugación bacteriana. Los cloroplastos son propios de las eucariotas, no las bacterias. Y las mitocondrias como tal no se transfieren. Continuamos. Felicitaciones a Miguel por la racha. Seguimos. Los virus con envoltura lipídica salen de la célula por lisis, gemación, fisión binaria o conjugación. Entonces, respuesta correcta, gemación. Aquí el virus ensambla su envoltura a partir de la membrana plasmática celular cuando brota. Las otras opciones, lisis, esto es rotura de la célula. Esto se refiere directamente a virus sin envoltura y estamos preguntando por virus con envoltura. Fisión binaria, esto habla de división bacteriana. Conjugación es la transferencia de ADN y nos preguntan por salida viral. Pero continuamos. Estas felicitaciones a los que respondieron correctamente. Seguimos. Plasmodium, el causante de la malaria, es un hongo, un virus, una bacteria o un protozoo.
Ok, respuesta correcta, protozoo. El Plasmodium es un protozoario apicomplejo y es transmitido por los mosquitos anófeles. Otras opciones, virus, este como tal no tiene estructura viral, no es una bacteria ya que no es procariota y no es un hongo porque no forma hifas ni esporas fúngicas. Sigamos. Felicitaciones a Miguel por la racha. Seguimos. ¿Qué relación hay entre flores y abejas? ¿Relación de competencia, de depredación, de parasitismo o de mutualismo? Perfecto. Respuesta correcta, mutualismo. Las abejas obtienen néctar y las flores son polinizadas, por tanto hay un beneficio mutuo. Las otras opciones, parasitismo, es cuando hay daño a uno de ellos y esto no aplica. Competencia, aquí es cuando hay competencia, como su nombre lo dice, por los recursos, aquí no aplica tampoco. Y depredación, las abejas no consumen las flores, se encargan pues de polinizarlas. Continuamos. Súper bien, Miguel, por la racha y a todos por la respuesta correcta. Siguiente, la reabsorción de agua en el riñón ocurre principalmente en asa de Henle, en el colector, en el túbulo distal o en el glomérulo. Creo que esta pregunta está del módulo pasado, la voy a omitir. Un momentito, pero pues sí, o sea, es en el colector. Un momentito, sigamos. Ahora sí, así. En la tundra, la vegetación dominante es rojo, árboles caducifolios, musgos y líquenes, cactus o pastos altos. Ok, entonces, respuesta correcta, musgos y líquenes. Estos están adaptados a suelos congelados, es decir, el permafrost, y hay baja diversidad. ¿Qué pasa con las otras opciones? Árboles caducifolios. Estos requieren de climas templados, los cactus son propios de los desiertos y los pastos altos son característicos de las sabanas. Continuamos. ¿Listo? Pérdida de biodiversidad por especies invasoras se debe a reducción de CO2, mayor competencia, aumento de polinizadores o mejor calidad del suelo. Listo, entonces respuesta correcta, mayor competencia. Cuando hay pérdida de biodiversidad por especies invasoras, esto se da a que hay muchísima más competencia. Las especies invasoras empiezan a competir con las nativas por el alimento, el espacio o los recursos. Las otras opciones. Hay aumento de polinizadores, esto como tal favorece biodiversidad. Reducción de CO2 no está relacionado y mejor calidad del suelo beneficiaría a los ecosistemas. Pero pues estamos hablando de pérdida de biodiversidad. Sigamos. Listo. ¿Qué herramienta usa la cladística para mostrar relaciones evolutivas?
claves dicotómicas, pirámides ecológicas, árboles filogenéticos o taxonomía linneana. Listo, entonces, respuesta correcta, árboles filogenéticos. Los cladogramas, también llamados pues, árboles filogenéticos, muestran los ancestros comunes y las divergencias evolutivas a partir de los nodos que tienen ancestros en común. Las otras opciones, taxonomía lineana, esto clasifica jerárquicamente, por ejemplo, en reino, en filo, entre otros, y pues como tal no muestra relaciones. Las claves dicotómicas, esto es para identificar especies, y las pirámides ecológicas representan el flujo de energía y de biomasa. Sigamos. Súper bien a los que respondieron correctamente. Continuamos. Los organismos del dominio arquea son hongos simbiontes, eucariotas unicelulares, extremófilos procariotas o bacterias patógenas. Respuesta correcta, extremófilos procariotas. Decimos que las arqueas son procariotas y habitan ambientes extremos, por eso extremófilos, ambientes extremos, como lo son las aguas termales o las salinas. Las otras opciones, eucariotas unicelulares, estas pertenecen al dominio eucaria, los hongos simbiontes también son eucariotas, y las bacterias patógenas, aquí destacamos que las arqueas muy rara vez son patógenas. Continuamos. ¿Qué grupo animal no es invertebrado? Anfibios, nidarios, moluscos o artrópodos. Listo, respuesta correcta, los anfibios. Los anfibios son vertebrados, tienen columna vertebral. Un ejemplo común, las ranas. Y artrópodos, moluscos o nidarios, todos son invertebrados. Y nos preguntan por cuál no es invertebrado. Sigamos. ¿Qué grupo animal no es invertebrado? Esta está repetida. Omitimos. Un momentito. Sigamos. Listo, ahorita sí. Las setas comestibles pertenecen al filo Basidiomycota, Deuteromycota, Ascomycota o Zygomycota. Respuesta correcta, Basidiomycota.
Em, los basidiomicetos son setos comestibles que forman cuerpos fructíferos como los champiñones. En su nombre científico, agaricus. Los ascomicotas son las trufas y las levaduras, no son setas típicas. Los zigomicota son mohos del pan, como el Rhizopus, y los deuteromicota son hongos sin reproducción sexual conocida. Continuamos. La rana dorada, nombre científico Filobates terribilis, es endémica de Amazonía, Páramo Andino, Chocó biogeográfico, Sierra Nevada. Ok, respuesta correcta, Chocó biogeográfico. La rana dorada habita exclusivamente en el Chocó, en el Pacífico colombiano, también ecuatoriano, que es una región mega diversa. La Amazonía es una región distinta, la cual no es su hábitat. El páramo andino es un ecosistema alto frío, alto andino frío, lo cual no es favorable para la rana. Y la Sierra Nevada es incorrecta, ya que pues la ranita no es endémica de allí. Continuamos. Seguimos. Los frailejones son plantas emblemáticas de páramos, arrecifes, desiertos o manglares. Correcto. Entonces, los páramos son endémicos, son plantas emblemáticas de los páramos. El nombre científico es el Speletia spp, es una planta clave en los páramos andinos. Se encuentran a los más o menos 3.000 metros de altitud, metros sobre el nivel del mar. Las otras opciones, desiertos, no tienen frailejones. Los manglares son ecosistemas costeros y los arrecifes son ecosistemas marinos salinos. Seguimos. Felicitaciones a María por la racha y a Isabel por ascender en la clasificatoria. ¿Qué dominio incluye a los hongos y a las plantas? Bacteria, arquea, protista, eucaria. La respuesta correcta, eucaria. Hongos y plantas, así como también los animales y los protistas, son eucariontes, es decir, células con núcleo. Tienen células con núcleos. Arquea y bacteria son opciones que se refieren a procariotas sin núcleo, y protista es un reino dentro de eucaria, más no es un dominio. Continuamos. Felicitaciones a María por la racha. ¿Qué estructura define a los nidarios? Notocorda, exoesqueleto, concha calcárea o los nidocitos.
Listo, entonces, respuesta correcta, nidocitos. Em, la estructura que define a los nidarios son los nidocitos. Estas son células urticantes con nematocistos que ayudan a capturar a las presas. Esto es común en medusas y en los corales. El exoesqueleto es común en los artrópodos, la notocorda es de los cordados, que es la línea a la que pertenecemos, y la concha calcárea es de los moluscos. Por ejemplo, acá destacamos que la notocorda da origen principalmente a la pulpa de los discos intervertebrales en los vertebrados adultos, por ejemplo, en los humanos. Seguimos. Felicitaciones a María por la racha. Continuamos. ¿Qué tejido protege a la planta en las zonas de crecimiento? Epidermis, xilema, meristemo, colénquima. Creo que esta pregunta también es del módulo pasado, pero pues igual responderla no pasa nada. Entonces, la respuesta correcta es la epidermis. Xilema relacionada con savia bruta, meristema y colénquima no está relacionado con protección de la planta en zonas de crecimiento. Y está súper bien por la racha que tiene María. Pregunta es, ¿el filo zigomicota incluye levaduras de la cerveza, trufas negras, penicillium o mohos del pan? Listo, respuesta correcta, mohos del pan. Del filo zigomicota está el Rhizophus stolonifer, que es un zigomiceto que es común en el pan húmedo. Las otras opciones, levaduras de cerveza, todas las otras opciones, levaduras de cerveza, las trufas negras y el penicillium, está relacionado con los ascomicetos, no con los zigomicotas. Continuamos. La Amazonía colombiana es crucial para regulación climática global, pesca oceánica, cultivo de café o extracción de sal. Correcto. Regulación climática global. El sumidero de carbono y el pulmón del mundo son términos que se le dan a la Amazonía colombiana, ya que ayudan a estabilizar el clima global. Cultivo de café, extracción de sal y pesca oceánica no está relacionado con la Amazonía. Por ejemplo, el cultivo de café es más común en zonas andinas. Continuamos. ¿Qué característica comparten todos los mamíferos? Glándulas mamarias, escamas dérmicas, ovíparos o sangre fría. Perfecto. La característica que comparten todos los mamíferos son las glándulas mamarias. Decimos que todas las hembras producen leche para alimentar a las crías. Las otras opciones, sangre fría, esto es de los homeotermos, que son, perdón, sangre fría es incorrecta porque los mamíferos son homeotermos, es decir, tienen sangre caliente. Escamas dérmicas, esto es solo en los pangolines y los armadillos. Y ovíparos, esto solo es de los monotremas, es decir, el ornitorrinco. Y decimos también que los mamíferos, la mayoría son vivíparos. Seguimos. Felicitaciones a Isabel por la racha de respuestas. La diversidad en el chocobio geográfico se debe a corrientes oceánicas frías, suelos volcánicos, clima desértico o el aislamiento y la alta pluviosidad.
Respuesta correcta, aislamiento y alta pluviosidad. El Chocó biogeográfico tiene bastante biodiversidad por la alta pluviosidad, que puede ser de hasta 12.000 milímetros al año, y las barreras geográficas, que puede ser del aislamiento. El Andes lo protege y el océano también lo limita, lo cual ayuda a que se promueva la especiación. Las otras opciones del clima desértico es correcto porque el clima del Chocó es húmedo tropical, los suelos volcánicos no es un factor principal y las corrientes oceánicas frías son propias de la costa peruana, no del Chocó. So, felicitaciones a Samuel por la racha de respuestas. Por último, los páramos son ecosistemas estratégicos porque almacenan CO2, tienen suelos salinos, regulan agua para las ciudades o son hábitats de corales. Listo, entonces, respuesta correcta. Los páramos son estratégicos porque regulan el agua para las ciudades. Los páramos también son llamados las fábricas de agua. Ellos ayudan a captar la niebla, regulan el caudal de los ríos que abastecen las ciudades. Por ejemplo, en Bogotá, las otras opciones almacenan CO2. Esto es una característica secundaria, más no su función principal. Ellos tienen suelos salinos, esto es falso porque ellos tienen suelos orgánicos ácidos. Y hábitats de corales no lo son, ya que los corales son propios de los ambientes marinos. Entonces, con eso terminaríamos las 30 preguntas del día de hoy. Felicito a todos los participantes, en especial a Miguel, a María y a Isabel. Muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy. Con eso terminamos todo el módulo de biología. La siguiente clase sería para verificar la tarea del día de hoy, es decir, dejo la tarea por el grupo. Y la próxima clase hacemos un repaso general de todo lo que se tiene y resolvemos algunas preguntas tipo examen. ¿Listo? Con eso finalizaríamos. Muchísimas gracias a todos. Que estén bien. Feliz noche.